La peor pandemia que hemos vivido como seres humanos en la historia reciente de la humanidad, para mí, desde mi perspectiva, no es la del COVID-19, sino es una pandemia emocional. Yo sé que es polémico decir esto porque incluso yo y muchas otras personas han perdido familiares, amigos, gente querida, pero muchos de los que quedamos seguimos cargando con las consecuencias, con los estragos de una enfermedad silenciosa que se llama el burnout emocional. Es un cansancio difícil de explicar. Es como si el alma tuviera una batería y esta batería estuviera dañada, porque intentamos cargarnos con una salida con amigos, unas vacaciones, quizás música, tratando de hacer algo que nos gusta y en menos de lo que queremos o en menos de lo que esperamos o deseamos, la batería se descarga de nuevo. Es como si tuviéramos que vivir con pequeñas dosis de dopamina que apenas nos mantienen a flote, sobreviviendo, pero nunca satisfechos. En el 2020, a principios de ese año, yo viví una de las decepciones amorosas más importantes de mi vida y tuve que enfrentarme con mis fantasmas sin ninguna posibilidad de una salida de amigos o visitando a mi familia porque estábamos encerrados. Vi a mis fantasmas de frente, los detallé, les vi cada poro. Perdí 14 kilos. Recuerdo que perdí a mis dos abuelas, perdí un tío, el perro de la familia se murió, viví cumpleaños de mi núcleo familiar, incluso el Día del Padre, todo esto por videollamada. Y sabía que algo se había roto dentro de mí. Pero, más allá de la decepción amorosa o incluso más allá de la pandemia, lo que más me había dolido durante ese tiempo es que había perdido el sentido. Lo que hacía, mi trabajo ya para mí no tenía ningún sentido. Eso que a muchas personas les da identidad, porque este mundo nos ha enseñado o nos ha programado para basar nuestro valor en lo que hacemos y no en lo que somos. Y lo que yo hacía en esos momentos ya no me hacía feliz. Ese año conocí los antidepresivos. Descubrí un vacío profundo, una desconexión completa con lo que hacía, con la empresa. Y no era una mala empresa, es una empresa que me daba estabilidad, que me daba un buen salario, tenía un buen puesto, pero la desvinculación era interna, era mía, era intensa, yo ya no estaba ahí. Luché con esa sensación durante 4 años y medio. Me decía a mí mismo que era producto del encierro, de la pandemia, del contexto, y quizás sí, pero había algo dentro de mí que se había roto, como les cuento. Algo dentro de mí se había separado, se había divorciado del propósito de mi trabajo, de mi día a día, de las 40 horas que invertía a la semana. Mi equipo era de primer nivel, era un equipo de gente brillante, era como el A-Team del diseño de experiencia de usuario en Latinoamérica, modestia aparte. Es gente muy buena, gente muy talentosa. Y no por ellos, sino por mí, yo ya no tenía el deseo ni la necesidad de conectar con ellos. Definitivamente mi pasión ya no estaba en el diseño. Lloré mucho durante esos años. No les puedo decir que me hice loco o que ignoré todo lo que vivía, pero sí me forcé a seguir adelante a pesar de los síntomas. Odiaba entrar a reuniones. Sentía muchísima ansiedad con cada proyecto nuevo. Me costaba escuchar con claridad todo lo que se me pedía. No podía concentrarme, incluso hasta en las tareas más sencillas. No tenía la energía de ser proactivo. Me costaba muchísimo aportar valor. Dejé de ver el sentido en las solicitudes del cliente o de mi jefe y me preguntaba, ¿esto realmente es importante? En un mundo como en el que estamos, que se está cayendo a pedazos, ¿esto a quién le importa? También dejé de creer en mí mismo como diseñador. Mi batería se agotaba muy fácilmente, ni siquiera me duraba 2 días. El cansancio me sobrepasaba y pasó de lo emocional a lo físico. Y mi cama se convirtió en una guarida, en un refugio. Se convirtió en algo que me ataba y me desconectaba del mundo. Y toda esta carga laboral empezó a permear y empezó a traducirse en mal humor,
en peleas, en irritabilidad con mi familia, con mis amigos e incluso empezó a afectar mi fe. ¿Por qué viví 4 años y medio así? Bueno, porque soy un experto en aferrarme a los deberías. Yo debería ser productivo, debería ser funcional, debería conformarme, debería estar agradecido, debería quedarme en ese trabajo porque llevaba ya muchos años ahí, porque ya lo tenía todo armado, porque arriesgarse era muy difícil, porque era privilegiado al tener un trabajo y no podría quejarme, eso prácticamente es pecado, porque soñar está prácticamente prohibido. Durante esos años, lo más responsable que hice fue ir a terapia. Y recuerdo que mi terapeuta me dijo 3 cosas que me cambiaron la vida. La primera fue, Sergio, usted lleva muchos años sin disfrutar su vida. Usted no está viviendo, usted está sobreviviendo. Uf, para mí eso fue una cachetada del destino, una cachetada que me despertó y me hizo ver que debía tomar decisiones. Fue un golpe de libertad también, porque me di cuenta que llevaba muchos años viviendo en modo robot, prácticamente cumpliendo con el día a día, pero sin disfrutar mi vida, en modo sobrevivir. La segunda cosa que me dijo fue, el sentido se encuentra dentro de usted, en esos sueños que el mundo prácticamente nos obliga a descartar. Ahí me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que puse todo de mí por cumplir algo? Incluso me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que cumplí algo que deseaba mucho? Y la respuesta fue devastadora, porque aunque incluso pasaran cosas buenas en esos momentos de mi vida, yo todo lo tenía de gris. Todo era vacío, todo era tristeza, todo estaba mal. No me estaba permitiendo soñar ni ilusionarme con nada. Y la tercera cosa que me dijo, que fue la más importante, fue, Sergio, usted lleva años aferrado a esa cama. Usted se despierta, pero se vuelve a dormir. Y no se ha levantado durante todo este tiempo. Y no era de la cama física, aunque era real que se había vuelto una guarida para mí, sino de la cama emocional. ¿A ustedes les ha pasado que se levantan un día, un domingo, y saben que pueden seguir durmiendo, entonces dicen 5 minutitos más? Bueno, eso hice yo con mi propósito, patearlo hacia adelante. Y le pedía 5 minutitos más, y 5 minutitos más, y 5 minutitos más, y 5 minutitos más. Una vez, una cantante salsera muy reconocida aquí en mi país, a quien invité a uno de mis conciertos y le pasé música original, música inédita, para que cantara conmigo, me la encontré en un concierto de jazz y me dijo de la manera más natural algo que me voló la cabeza. Sergio, sus canciones son muy buenas. Usted es uno de los compositores más talentosos y más sólidos que tenemos aquí en Costa Rica. Sus letras están a otro nivel y quería decírselo, quería felicitarlo por eso. Uf, eso para mí fue muy significativo, fue muy especial. Fue una señal del cielo diciendo, la música, la composición, los escenarios, Sergio, son lo suyo. Ese día desperté, pero adivinen qué, me volví a dormir. Puse el despertador en snooze. Volví a mi trabajo a sentirme miserable durante más tiempo, hasta que no aguanté más y decidí despertar y levantarme de la cama. Me lo merecía. Merecía vivir con propósito, merecía volverme a ilusionar, merecía apostar por mí, merecía tener sentido cada vez que me levantaba en la mañana y decir, voy a hacer algo que me llene. Necesitaba agarrar a ese niño interior que estaba gritando por cumplir un sueño y llevarlo a lo más alto. Ahora, cuando finalmente las cosas se dieron para que saliera de la empresa, fue una oración contestada. Fue como un milagro, sinceramente. Era algo que no pensé que fuera a pasar nunca. Y los primeros días fueron color de rosa. Pero después, conforme pasaron las semanas, llegó el silencio, llegó el miedo, llegaron nuevas dudas. Me sentí como ese meme cuando el terapeuta le dice a su paciente,
tu felicidad depende de ti. Y él le responde, ¿quién es ti? Porque es que todo dependía de mí y yo venía con el chip de empleado. Cambiar al chip de emprendedor fue un caos y tenía muchos miedos. Miedo de no saber aprovechar mi tiempo, miedo de no saber estirar el dinero que tenía, miedo de no encontrar mi ritmo, miedo de no poder construir los sistemas adecuados para empezar a producir, miedo de quedarme atrás, miedo de no encontrar a la gente adecuada. Y eran muchos miedos más los que estaban en la lista. ¿Qué me sostuvo? Mi fe. Mi fe es lo primero. Pero también las lecciones que había aprendido y que espero nunca olvidar. No quería volver a esa cama, a esa desidia, a esa pereza, a esa depresión que me ató emocionalmente e incluso físicamente a una cama de la que no me podía levantar. Necesitaba seguir soñando y seguir ilusionándome. Eso también me sostuvo. Estar diciéndome constantemente, sueñe, sueñe en grande, sueñe con todo su corazón. Pero sobre todo, la convicción profunda de que merecía vivir con propósito, de que no quería volver a tener esa sensación de que estaba sobreviviendo y no viviendo mi vida. Durante todos estos años me hice muchas preguntas. Hoy se las comparto. ¿Sienten que aportan un valor real a lo que hacen actualmente en su trabajo? ¿Qué sienten los domingos en la noche? O bueno, la noche antes de empezar su jornada laboral. ¿Hay más ansiedad? ¿Hay más calma? ¿Sienten que su camino laboral les genera algún tipo de ilusión? ¿Sus metas actuales generan algún tipo de sentido en sus vidas? ¿Sienten que tienen claro y que conectan con el propósito de su trabajo? ¿Y este propósito de trabajo se alinea con su propósito de vida? Si alguna de estas contestaron que no, les voy a tirar otras más para que sigamos analizando. ¿Cómo está su niña o su niño interior? ¿Está ansioso? ¿Está en calma? ¿Está tratando de llamar la atención? ¿Ese niño o niña tiene algún sueño pendiente? ¿Tiene algún sueño urgente? ¿Le están prestando atención a ese clamor, a esos gritos internos, o se están tapando los oídos y haciéndose los locos porque los adultos no tenemos derecho a soñar? ¿Será que existe alguna cama, simbólicamente hablando, alguna cama emocional de la que no se quieran levantar? El miedo, la desidia y la pereza se han convertido en visitas constantes de su mente y de su corazón. Y la última y la más importante, ¿están viviendo y disfrutando sus vidas o están en modo robot, en modo sobrevivencia? De verdad, les invito a hacerse estas preguntas y a contestarlas con honestidad, sin culpas, sin juicios, sin miedos y sin deberías. Este canal es para eso, para analizar y reflexionar sobre nuestro propósito, para encontrar juntos una manera de vivir una vida con más sentido. Si algo de esto conectó con ustedes, déjenmelo saber en comentarios. Yo los leo todos y trato de responder siempre que pueda. Si sienten que esto puede servirle a alguien más, por favor compártanselo. Y si ustedes me quieren acompañar en este viaje, suscríbanse. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video.